mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos que es posible hacer con ustedes un convenio. ¿Qué si logramos empalmar nuestras respectivas imaginaciones? ¿Acaso un programa de radio se convierta en algo más que un programa de radio? Tal vez se parezca a una experiencia. Tomamos una idea de Eve de Bonafini que ha quedado flotando en el tiempo, como tantas otras. Cuando lo elaboramos un poquito, nos damos cuenta de que la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente. Nosotros decimos en los pasillos de la memoria, en los recovecos de la conciencia. Y entonces un programa de radio, si además de incorporar la experiencia de oírlo o verlo ahora en la era del streaming, tiene otras connotaciones, ayuda a incentivar la imaginación y entonces ingresan en un desfile lento figuras, imágenes, como películas que se van haciendo dentro de nuestra estructura de pensamiento, la cosa cambia. Y sale de la chatura posible, siempre es una posibilidad la chatura, a cierta búsqueda de elevación. Como creemos que en la guerra que divide el mundo entre los que aman el mundo y los que lo quieren inmundo, nosotros hemos elegido desde siempre estar de un lado de las cosas y nunca del otro, es imprescindible trabajar en los anticuerpos de nuestra forma de concebir la vida, porque muchas veces el fuego constante del bando que está del otro lado de las cosas impacta en mucha gente que o por desprevenida o por incauta o tal vez por no tener las convicciones puestas en el lugar que corresponde, empieza a dudar de su propia identidad. Y nosotros somos lo que somos, basta de historia y de cuento, escribió un poeta español en la era del franquismo. Así que si ustedes están dispuestos, dispuestas, nosotros ponemos primera y comenzamos la edición de hoy de este programa de la tarde de la 530. Hace 130 años, sin que nadie pudiera prever cómo sería el destino suyo y de la patria, nacía Juan Domingo Perón. Digo Juan Domingo Perón porque hay una tendencia a la hora de mencionarlo de hablar del general Juan Domingo Perón, como si ser general en la Argentina fuera más importante que ser arquitecto, maestro, zapatero o médico. El propio Perón, alguna vez ironizando con un general de apellido complejo, Alzogaray, dijo, cuando él le dijo, mire que yo soy el general Julio Alzogaray, le dijo, mire, acá cualquiera que entra al ejército llega a general, con tal de que esté disponible al pedo desde las 7 de la mañana y no se pelee con nadie, acá cualquiera llega a general, así que no es un mérito específico ser un general del ejército argentino. En el caso de Juan Domingo Perón, que saltó a la notoriedad como secretario de Trabajo siendo todavía coronel del ejército argentino, el general, el uniforme, el caballo blanco, la presencia marcial, sirvió en la etapa de la mega difusión del peronismo de los años 40 y 50 para emparentarlo con el general San Martín. Y esa idea de Rosas, San Martín y Perón, San Martín, Rosas y Perón, presidió una parte de la estructura ósea más corpórea de aquel peronismo. Pasado el tiempo lo podemos ver en muchas facetas diferentes a Perón, pero también podemos ver la estrategia. Había estudiado mucho estrategia militar que desarrolló durante gran parte de su vida, ya dentro del plano de lo civil, pero teniendo claro que, como dijo el Che Guevara, al que él admiró en vida, hoy es un aniversario del asesinato del Che Guevara, solo que se produjo al día siguiente la detención en Bolivia y el asesinato posterior, es preferible saber a dónde ir y no cómo, que saber cómo ir y no a dónde. Al cumplirse este 17 de octubre, 80 años del principio de la Revolución Pacífica del siglo XX en la Argentina, 17 de octubre de 1945, el discurso de Perón aquel día. Pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una
como su vida política fue dilatada, todos sabemos que hay un Perón que lidera un proceso político revolucionario en los años 40 y 50, sin que esa revolución hubiera tomado el poder de otra forma que no fuera el voto democrático en 1946. Pero el 17 de octubre, la presencia de las multitudes en la calle había producido un terremoto en la historia social y política de la Argentina. Recuerden que en el 46 hacía solo 30 años que en la Argentina se votaba, pese a que celebrábamos desde 1811, el 25 de mayo de 1810, o la independencia el 9 de julio del 16, durante un ciclo que duró 100 años exactamente. 1816-1916 éramos libres e independientes, pero el pueblo no votaba. Este es Hugo del Carril cantando los versos de un payador al general Juan Perón de un tal Homero Mansi. Los liderazgos del siglo XX eran completamente personalistas. Basta que elaboremos esa idea cuando definimos una época. Existía Mao, existió Ho Chi Minh, existió Lenin o Trotsky, o luego Stalin, existió Eisenhower, existió Churchill, existió Fidel Castro, existió Mussolini, Hitler, Franco, Stroessner. Es decir, se definía una época, y a veces con matices muy grandes, con mucho tiempo de por medio, con un nombre. En la Argentina ese nombre fue Perón, y a su lado Evita. En los 70 solía contarse un sencillo chiste sobre las estrategias cambiantes del general Juan Domingo Perón, que primero impulsó una rebelión juvenil armada para terminar con la dictadura 66-73, y una vez que ganó las elecciones desdobladas de ese mismo año, primero Cámpora, renuncia, luego Perón, otra vez presidente, con un aluvión de votos, empezó a colisionar con el mismo sector del peronismo de izquierda y de la izquierda armada que él había propulsado como una metodología para apurar la salida de la dictadura que proscribía al peronismo y lo proscribía él en el periodo anterior. En ese momento se decía que Perón iba arriba a un auto, ese auto lo manejaba un chofer, el chofer le preguntaba: general, ¿y ahora qué hacemos? Y Perón contestaba: pongo el guiño para la izquierda, ponga el guiño para la izquierda y por favor doble a la derecha. Pero antes había habido un Perón que inventó una idea estratégica de política internacional que él mismo llamó la tercera posición. Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Eso significaba: no estamos a favor de las ideas del comunismo, pero tampoco del capitalismo acendrado que propugna Estados Unidos. En todo caso, buscamos un capitalismo con justicia social, que tenga que ver con algunos de los preceptos del cristianismo, siempre tan ligado al peronismo al principio. Estudiar la figura de Juan Domingo Perón es muy interesante, es una figura en constante evolución. Y al mismo tiempo la estudiaron docenas de líderes posteriores. Así como Perón buscó asemejarse estéticamente a San Martín y a Rosas, otros líderes posteriores, Néstor Kirchner, por ejemplo, bebiendo en esa idea inicial de Perón, buscaron espejarse en el propio Perón, incluso en la formación de una pareja de poder y de gobierno. La historia no tiene casualidades solamente, tiene también causalidades. El Perón más flamígero de todos los tiempos se establece como líder político en el momento más caótico de su propio gobierno. Del 16 de junio, bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, al 16 de septiembre, derrocamiento del presidente Perón por parte de un golpe de Estado, Argentina vive un proceso muy turbulento en que hay docenas de muertos, violencia en las calles, porque tras la reelección unos años antes de Perón, la muerte de Evita de cáncer, la dinámica de la sociedad argentina se había vuelto muy picante y Estados Unidos, como ocurrió siempre, incidía mucho en esta interna, empujando no solo al ejército, sino a los sectores de la oposición para que terminaran con aquel régimen democrático
cubriendo de sangre el territorio de la patria. El 11 de agosto de 1955, ese Perón, indignado con lo que estaba ocurriendo, que tenía bajo su control una parte de las Fuerzas Armadas, pero veía como otra se le escapaba, dice en público una frase inolvidable. Hace poco tiempo, esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemigos del pueblo. Ellos buscarán diversos pretextos. Habrá razones de la libertad, de la justicia, de la religión, pero una sola cosa es lo que ellos buscan: retrotraer la situación a 1943. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. La consigna para todo peronista, esté aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Compañeros, o luchamos y vencemos para consolidar las conquistas alcanzadas, o la oligarquía las va a desplazar al país. Que cada uno de ustedes recuerde, la palabra ahora es la lucha, y la lucha se la vamos a hacer en todas partes y en todo lugar. Alberto Marino cantando la Oda a Perón. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que venía. En este momento, en el año 1955, es cuando más profundamente late el odio contra el peronismo, que se corporiza en el sangriento golpe de Estado después del bombardeo a la Plaza de Mayo, que en realidad buscaba aniquilar físicamente a Perón. En el golpe de Estado se produce una situación de caos y de paradoja. El general Juan Domingo Perón, que ha alentado la resistencia antes del golpe por parte de la propia población y del ejército que le es fiel, dice 5 por 1 no va a quedar ninguno si nos proponen eso. Pero ante la certeza del golpe de Estado piensa que no hay que derramar sangre inútil del pueblo y renuncia a la resistencia armada que le habían propuesto muchos sectores del propio peronismo. Más adelante, en los años 60, en una entrevista con Pino Solanas en su exilio en Puerta de Hierro, reconocerá que se equivocó, que él debería haber resistido el golpe alentando la participación civil en la resistencia. La resistencia toma otras formas, que concluyen la lucha armada desde fines de los 70 y principios de los 70. Es complejo ese panorama, pero también está ocurriendo en los años 60 que se ha establecido la Revolución Cubana, en el último año de la década del 50, que esa revolución ha avanzado y que hay héroes en el mundo de las ideas de izquierda y progresistas, entre ellos el Che Guevara. Son admirables esos muchachos, son admirables. Y el Che Guevara ha muerto él, pero van a salir 1000 Che Guevara, si esto sí. Porque eso es la juventud que tiene la obligación de hacer. Sí, las cosas hay que verlas como son. Yo creo que, no sé si yo estaré equivocado, pero yo estoy con ellos. Como estoy con Fidel Castro, como estoy con toda esa gente que ha liberado su país. Ahora dicen que es comunista, y a mí que me importa que sea comunista. Comunista. El Fidel es tan comunista como yo. Más bien es justicialista. Perón tenía una rara mezcla de temperamento de estratega militar, que había estudiado muchísimo al respecto, de deportista, era un amante de muchos deportes y practicaba algunos, como el boxeo y la esgrima, más que bien, de viveza criolla,
de lectura del temperamento argentino y, si se quiere, de inventor de un estilo de comunicación. Muchos lo vinculan con el personalismo, y vaya si fue personalista el peronismo, pero además un diálogo en primera persona con las masas, con las multitudes. De eso, por ejemplo, bebió mucho más adelante Néstor Kirchner, ese amor por el público, por la gente, pero no el amor impostado del líder que demagógicamente busca impresionar, sino de aquel que se siente parte de las multitudes, ama a las multitudes, las convoca y es querido por las multitudes. Cuando pasa el tiempo, y son 130 años de su nacimiento, cuando tenemos que hacer actos elementales de justicia para con la historia, los errores se diluyen y las virtudes se maximizan. Es lo que corresponde con la buena leche del caso. Porque hubo muchos peronismos en el peronismo y en algunos momentos el lópezreguismo enquistado en el Perón de los 70. Su convicción de que debía desalentar la relación peronismo-socialismo tan fuerte en los 70. Y algunas decisiones políticas, como que en su herencia estuvieran María Isabel Martínez de Perón y López Rega manejando el país que vino, son complejas y complicadas. Pero por sobre las épocas están las ideas que no mueren, que son las que se celebran al cumplirse 80 años del peronismo o de las patas en la fuente, el comienzo del proceso político. Por ejemplo, ¿qué es la concepción justicialista o peronismo de la vida? La concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnica y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes, aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, en fin. Eso ha esclarecido a las masas populares, que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad, que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor. Que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Ya ven que cuando escuchamos ese Perón, el hombre que había sido un jefe de Estado de una elocuencia tremenda, pero además tenía una visión de la vida, nos encontramos con un líder para todos los tiempos, que en aquel momento representaba muchos liderazgos de lo que se llamaba el tercer mundo. Y que además tenía una interactuación específica con algunos líderes del segundo mundo, entre ellos Mao Zedong, que era su amigo en distancia. Leonardo Fabio cantando "Estoy orgulloso de mi general".
Ya sabemos que los expertos en ciencias políticas hablan de muchos peronismos, no un solo peronismo. Una primera etapa, una segunda, una tercera, una cuarta. Hoy viviríamos como la quinta o sexta. Pero las ideas centrales del líder que primero fue presidente por un partido laboralista, después fue el justicialismo y más tarde el peronismo, una sola forma de mencionar, tres formas distintas de mencionar una sola cosa, fijó algunas ideas que flotan para siempre, entre ellas la organización vence el tiempo. Desde que en 1955 nosotros caímos del gobierno, yo me he preocupado de ir conformando una organización. Es decir, es difícil, los movimientos revolucionarios siempre son movimientos gregarios, detrás de un realizador y contando con 100.000 predicadores. Así se ponen en marcha los movimientos revolucionarios. Nosotros lo hicimos así. Ahora, una vez que se ha conformado ya un movimiento con un líder al frente, no es tan fácil transformarlo en una organización, porque en general la gente resiste a eso. Pero hay que tener en cuenta que el hombre no vence al tiempo, que lo único que puede vencer al tiempo es la organización. Entonces yo me he preocupado de ir formando, diremos, por simbiosis, la organización sin que yo perdiese la conducción, para que los grupos que desean la organización y los grupos que desean seguir en el movimiento gregario puedan por simbiosis unirse y llegar a elegir en el momento oportuno, cuando yo desaparezca, elegir su forma de conducción. Podemos agregarle, darle vueltas, encontrar contradicciones, podemos hacer el ejercicio de memoria con el plafón de la historia transcurrida que ustedes quieran. Pero hay algo que no se compra, que no se vende, que no se alquila: el carisma y la capacidad para hacer política, en que Perón fue un líder destacadísimo de la historia de la humanidad en el momento de su partida de este mundo. Eso quedó verificado en un homenaje unánime del mundo, desde Fidel Castro a los jefes de gobierno de los países anglosajones. Todos reconocieron en Perón un líder para siempre, del siglo XX hacia el futuro. Y alguna de sus síntesis, expresar ideas muy complejas de manera completamente didáctica, viven para siempre. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia, porque en esto no se puede tener dualidades. En los años 70, que no es el adversario, al enemigo ni justicia. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:32, Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo, al equipo, a la audiencia. Día peronista, si lo sabrá hoy. Es verdad, es un día de miércoles y es un miércoles peronistas. Estamos celebrando el cumpleaños de Perón, de Juan Domingo Perón, 130 años después.
130 años, feliz cumpleaños, mi general, ¿cuánto vales? Bien, no lo sabemos, pero el ejemplo vale un montón. Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy bien, Carlos. Hola, Marina. También un día de celebración. Mientras te escuchaba, pensaba qué lejos que quedó las 3 consignas de soberanía política, independencia económica y justicia social, ¿no? O sea, nada de todo eso está en este momento sobre la mesa o está totalmente roto. Lo están queriendo romper, ¿no? Claro, pero en todo caso la ambición de que eso se corporice, y le podríamos agregar otras, como la soberanía cultural que proponga Juan Falú, son evidentes y tal vez le hagan más fácil a lo que vendrá el proceso de reconstrucción. Teniendo un horizonte, teniendo un destino, es más fácil que cuando está todo en borrascosa, ¿no? Me gusta la mirada optimista. Sí, la tengo. Sin el optimismo, ¿qué sería de nosotros? No, ¿Qué sería? una obligación, el optimismo en ese horizonte, para mí un oriente, te diría, si hablamos en términos macroeconómicos, es un despropósito lo que sucede macroeconómicamente. Y también la justicia, ¿no?, que acaba de condenar a Brenda Uliarte y a Sabac Montiel y que decide no investigar la línea de autoría intelectual que tuvo el intento de femimagnicidio. Magnicidio no tiene, me enteré hoy, una carátula posible en nuestro Código Penal. O sea que por eso se condenó a estos autores materiales como homicidas. Pero sí, el juicio político, por ejemplo, a un presidente, a un vicepresidente y a los ministros de su gobierno, incluyendo los ministros de la Corte Suprema. ¿Qué quiero decir con esto? El futuro es algo que está por venir siempre y que, en todo caso, aquellos que con la bola de cristal creen saber lo que ocurrirá en el futuro, a veces lo desconocen. Entonces, nunca está más oscuro que un ratito antes de amanecer. Es un pensamiento poético, político muy importante, y que esa oscuridad no nos contagie el pesimismo sobre el futuro, porque sin el optimismo, y no el optimismo sonso, sino aquel que confía en el desarrollo de las cosas, le estamos dando la razón a los otros. Tenés razón, porque esa gente que pergenia ese futuro cree tenerlo en sus manos porque se cree todopoderoso, porque muy adinerado, porque ser presidente de este país es un puesto menor, y son dueños de la democracia porque la van implantando con mucha planificación, porque tienen tiempo y derecho de hacer eso, subestiman bastante al pueblo. Y el pueblo organizado también, ojo, tiene una fuerza, Y el paso del tiempo, el reloj cucú, el reloj de arena, el reloj que quieran, les hace tic, 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 y para ellos también va pasando el tiempo. Y no estoy diciendo que la solución sea solamente biológica, sino que el tiempo pasa, las cosas cambian, y aquello que parece muy oscuro va aclarando de a poco. Veremos dentro de 15 días, 16 días, en qué país vivimos. Si llegamos al viernes que viene, sí, Carlos. No tengan dudas de que llegamos siempre, la oscuridad de la sin razón no tape al optimismo de la razón. Bueno, exactamente, optimismo de la voluntad, pesimismo de la razón, ¿no? En eso, porque está todo muy negro, claramente lo decíamos. Hoy en el Congreso es una batalla monumental, campal, puede ser que dure 24 horas la sesión. Está convocada Karina Milei para explicar las coimas, está convocada Lugones, pidió licencia de expert. Qué cagón. Se trata el tema de los DNU. O sea, el Congreso sigue siendo un lugar de batalla fuerte, así que eso hay que recordarlo, se vota el 26. Bueno, es importante poner diputados y senadores que, manifiesten la voluntad del pueblo, ¿no? El viernes pasado con Mariano Recalde, primero en la lista de candidatos a senadores, en su caso reelección, en la elección del 26 en Capital Federal, no parecía claro que Esper se fuera a ir, no parecía claro que fuera a renunciar a todos, no parecía claro que fueran a extraditar a Fred Machado, nada de eso parecía claro. Ya ven que de viernes a hoy han pasado 4 días, cambiaron un montón de cosas y cambiaron para el lado de la justicia. Hoy han condenado a los autores materiales del intento de crimen de Cristina Fernández de Kirchner. Falta investigar la línea que va para arriba, quiénes fueron los ideólogos del intento de asesinato. Lo investigan como si fuese un delito simple de Recoleta. Pero no se creen que la historia termina acá. Estos son pasos de la historia y la historia continúa, y ya veremos entre todos de qué manera continúa. Y no soy sonso respecto al presente, sino que nos quieren hacer creer que todo está perdido cuando no todo está perdido. Más adelante en el programa vamos a conversar con María Laura Berch, directora junto a Laura Chiabrando de la película La noche sin mí. Es una película protagonizada por Natalia Oreiro. Habla de esa opresión que tienen las mujeres a veces en estructuras intrafamiliares que son de sometimiento y que a veces por mandato cultural, social, también político y económico, las mujeres toman y quedan apresadas en una realidad que realmente las hace muy sufrientes, muy víctimas, y las colocan en un lugar de sin salida. Así que la película
historia es bastante así encerrada en ese mundo de ese día, transcurre solo en una noche y encarna este personaje de Eva, Natalia Oreiro, con un dramatismo inusual. Creo que los trabajos que le vengo viendo a Natalia Oreiro en los últimos trabajos profundiza su calidad actoral, y creo que las mujeres y los hombres también, que los actores se vuelven mejores actores en la acumulación de experiencia, ¿no? Que cuanto más grandes, mejores actores y actrices son. Creo que Natalia Oreiro nos está dando lo mayor de sus talentos y que va profundizando en esa expansión, despliegue y versatilidad actoral que en estos últimos trabajos le vengo viendo. Mejor dicho, imposible. En su caso, señor Pablo Hacker. En mi caso vamos a hablar de economía nuevamente, porque vamos a preguntarle a Juan Valerdi, economista platense, ¿qué está haciendo Toto Caputo? ¿Dónde está Toto Caputo? ¿Dónde está Toto Caputo? ¿Cuándo por las vuelve? fuerzas del imperio. ¿Está en Brasil ya? ¿Ya está en Brasil? ¿O no sé, ayer todos No, estaban como en locos. En Washington. Estuve con la parte de mi familia periodista que estaban como locos, todos los periodistas queriendo saber qué estaba haciendo Toto Caputo y dónde, y no había señales de vida, y la gente se empezaba a preocupar por el ministro de Economía. Hay un rumor fuerte, que es más que un rumor, lo están diciendo desde La Libertad Avanza, que es esta idea de reflotar la dolarización. Sí, pero no tenemos dólares, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces, ¿por qué está Toto Caputo en Estados Unidos tanto tiempo? Así que vamos a preguntarle a Juan Valerdi si eso es algo posible, qué se precisa para que eso suceda, y bueno, le preguntaremos a ver si es algo real o, digamos, totalmente alocado, como lo que estamos ya viviendo. medio dolarizados. Como si fuera una canción de Jorge Schusein. Hubo una vez un general que se llamaba Duval, era un general, era una canción sobre Perón. Esto me hace recordar a un país de América del Sur. Ese país es un país que exporta muchas bananas, las que se comen en Argentina mayoritariamente vienen de ahí, que tuvo una vez un presidente electo democráticamente, con el respaldo de Estados Unidos, que se creía cantante, se llamaba Abdalá Bucaram. No solo se creía cantante, sino que cantaba en público con mucha pompa, que dijo, acá hay que dolarizar el país y tengo a alguien que me pueda ayudar. Contrató a Domingo Felipe Cavallo, dolarizaron a Ecuador. Ecuador nunca más pudo salir de la dolarización, pese a que estuvo Rafael Correa de presidente durante 2 periodos consecutivos. Un narcoestado tienen, ¿no? Sí, tienen un estado vinculado al narcotráfico, sí. Pero lo lindo es que el presidente, que contaba con el respaldo de Estados Unidos, que dolarizó el país y que cantaba y se creía un ídolo, hoy o hasta ayer nomás vivía exiliado de su propio Ecuador, donde corresponde, en Miami, fue declarado insano por el Congreso de la Nación, fue depuesto por el Parlamento tras un juicio político en que se comprobó que no estaba en condiciones mentales de ejercer el poder. No digo que las realidades se repitan y se espejen, sino que el recuerdo de la dolarización en un país que exporta bananas me hizo acordar al bueno de Abdalá Bucaram, que se creía el campeón del mundo porque había ganado las elecciones por voto democrático y creía que se podía gobernar autocráticamente en lugar de responder a la democracia. La democracia le respondió como corresponde. No es el único caso de juicio político a un presidente color de melo. En Brasil, el presidente de la red O Globo, que duró menos que un pelado en la nieve, y los casos consecutivos, no solo en Perú, por ejemplo, sino también los juicios políticos o amenazas de juicios políticos que llevaron a la renuncia de presidentes en Estados Unidos. Nos vamos rumbo a Martín Suárez, el móvil 1 de la M530, en este miércoles en las calles de la ciudad. ¿Cómo te va, Carlos, Marina, Pablo? Estamos dentro de la Cámara de Diputados, discursos muy encendidos. Ahora recién se está calmando hace 5 minutos nada más, Bajaron los gritos, bajaron las prepotencias, bajaron también algunas descalificaciones por parte del oficialismo, de La Libertad Avanza, hacia la oposición, que está en amplia mayoría rechazando lo que es todo lo que está proponiendo La Libertad Avanza, que es seguir manteniendo en su lugar de trabajo a Luis Esper, cuando el propio José Luis Esper se pidió licencia hasta el final de su mandato sin goce de sueldo. Una forma de huir prácticamente de la Cámara de Diputados, pero están diciendo, bueno, ahora hay que destituirlo. Y ahí se empezaron a entrecruzar con gritos, con descalificaciones por parte de La Libertad Avanza hacia la oposición, porque bueno, está encendida la jornada. Lo dije en la salida anterior, Carlos, y lo repito porque creo que vale la pena. Hace muchos años que no veo tan vacío el Salón de Pasos Perdidos, dado que la totalidad de los diputados, si ustedes ponen ahora la tele, que seguramente lo están transmitiendo en Diputados TV, van a ver que están todos los diputados y diputadas sentaditas prolijamente, esperando de manera ordenada el discurso, porque nadie se quiere perder esos 5 minutos de fama para hablar
sobre José Luis Espert y también sobre uno de los proyectos principales de esta jornada que tiene que ver con la modificación a los DNU, para que Javier Milei no siga gobernando por esa herramienta, por esa única herramienta que le da todo el poder y que está haciendo realmente cualquier cosa. Espera, incorporando tu lógica, Martín, sumamos un momento de esta sesión especial del 8 de octubre, el audio de la Cámara de Diputados, ya que nos diste el consejo de pongan la tele, lo ponemos en el streaming, está hablando un diputado López. De la coalición cívica, Juan Manuel López. de la coalición cívica, que está tranquilo, a diferencia a ver qué dice López, lo escuchamos un segundo. Coincidencias del dictamen de minoría. Porque la práctica del DNU es una práctica que hay que evitar, porque este presidente corrió la línea con el DNU 70 y porque, por ejemplo, un dirigente político que era candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, dijo: si a Kicillof le toca gobernar, tiene derecho a su DNU 70. ¿Qué va a decir su DNU 70? ¿Que va a ser estatista o va a ser, no sé, derogatorio el DNU 70? ¿O va a tener ciertas particularidades que a un sector de la economía, de la política, de la ciudadanía, obviamente lo van a afectar o no les va a gustar o lo van a tildar de inconstitucional? ¿Qué pienso en este contexto de fragmentación y de posible alternancia en el poder entre estatistas y libertarios? Dios quiera, nos evitemos, ¿no?, ese tipo de alternancia. Yo creo que nos la podemos evitar no por el DNU, sino por otra incorporación que hizo el expresidente Alfonsín en la reforma del 94, que probablemente sea la más del... Dando vueltas, lo que está diciendo en otras palabras es que va a gobernar Kicillof. Además, futurología, ¿no? Porque está haciendo... Sí, pero es bueno plantearlo. Ahí te hicimos caso, Martín, pusimos la tele, escuchamos un poquito y te seguimos oyendo a vos. Sí, bueno, la coalición cívica junto con la Libertad Avanza en este caso están tirando la pelota para otro lado, porque los temas centrales es la destitución de José Luis Espert y también el debate de fondo de la modificación de los DNU. Decía que uno de los discursos más encendidos es el del diputado Leopoldo Moró, del Frente de Todos, que, bueno, dijo que el país no solo está atravesando una crisis económica importante, sino que atraviesa también una crisis institucional y que todo esto podría ser mucho peor. Lo escuchamos. En la desesperación que tiene este gobierno, que pretende disfrazar, tocando la guitarrita, entregue bases militares a Estados Unidos, de modo tal de que se plasme en la Argentina la posibilidad de que el Estado se transforme, como lo dijimos hace mucho tiempo atrás, en una factoría. Y quiero advertir que estamos al borde no solamente de una profunda crisis económica que se está transitando, sino de una crisis institucional. Es urgente que el Parlamento reaccione frente a estas circunstancias, señor presidente. Y desde ya le quiero advertir que no solamente nuestro espacio político, sino muchos otros han advertido que lo que está en riesgo es la patria. Y no vamos a permitir ni que dolaricen, ni que nos traigan bases militares. Está todo tan tranquilo aquí en el Salón de Pasos Perdidos que el único diputado nacional que salió hace cuestión de 15, 20 minutos es Facundo Manes, que fue a su despacho y volvió a entrar al recinto, pero ni siquiera se mueven para ir al baño. Los baños internos sí, están siendo transitados por los diputados y diputadas, pero todos están sentados esperando su turno. Esto no pasa hace muchísimo tiempo, Carlos. Escuchamos, si te parece, también la palabra del diputado Cristian Castillo del Frente de Izquierda, quien recordó los vínculos, y esto es importante tenerlo en cuenta y en agenda, los vínculos que hay con los narcos, Javier Milei y el propio José Luis Espert. El abogado de Fred Machado, reitero, es el abogado de Javier Milei, el mismo que fue candidato a vicegobernador por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Un abogado de narcos y lavadores de dinero, su candidato y abogado del presidente. Pero no termina ahí, porque la realidad es que Espert mintió y ocultó todo hasta que la evidencia saltó, hasta que quedó constancia de la transferencia del Banco of America de los $200.000. Acá hubo un hecho gravísimo y ahora Espert está tratando de zafar de que esta Cámara lo separe, que es lo que reclamamos del Frente de Izquierda. Renunció a presupuesto porque hoy lo íbamos a remover. Querían ponerlo de primer candidato al diputado Santilli. Cositorto salió ayer diciendo que le financió la campaña a Todos Juntos por el Cambio. Cositorto.
Machado, Cositorto, bueno, narcos, especuladores de toda índole que están dentro de la Libertad Avanza, está todo mezclado, todo tiene que ver con todo y es todo lo que está en la agenda en contra del gobierno de la Libertad Avanza propuesto por la oposición. Hay que destacar algo, no va a ser posible que lo destituyan hoy a José Luis Espert porque tiene que juntar prácticamente toda la mayoría de los votos la Cámara de Diputados, incluso muchos de los votos del propio espacio de la Libertad Avanza, que no le quiere sacar los fueros porque si va en cana, eso es lo que se está hablando en este momento aquí en el recinto, si va en cana José Luis Espert, puede ser una cloaca, puede empezar a alargar mucha información que al propio espacio de Javier Milei no le conviene, Carlos. Bien, ya que el presidente armó la banda presidencial para actuar en el Movistar gastando $2 millones en la infraestructura que utilizó, sería bueno que armen con esta otra gente, otra banda de rock que se llame, por ejemplo, Los Impresentables de Siempre. Gracias, Gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Martín Suárez en el Móvil 1 en el Congreso de la Nación en este día de miércoles. Ya vieron que Leopoldo Moró utilizó una idea, recién el oficialismo está tocando la guitarrita, que tiene una historia importante dentro del radicalismo. En los años 40 y los años 50, cuando el peronismo tenía mayoría parlamentaria y el radicalismo no, a la hora de discutir las leyes, Ricardo Balbín, que luego fue, si se quiere, uno de los radicales más vinculados al proceso de intento de evitar un golpe de Estado en el 76, con una vinculación final con Juan Domingo Perón, el que habló tomando el cajón de Perón en su velatorio y dijo: vengo a despedir un viejo amigo, olvidando las rencillas del pasado, les ordenaba a sus diputados y senadores ser largos en las exposiciones para dilatar los debates y que así pasaran al día siguiente o que cansaran a todo el mundo. Y le llamaba a eso: hay que tocar la guitarrita. Leopoldo Moró dijo: el oficialismo está tocando la guitarrita. Es lo que hacían los radicales de Balbín en los años 40 y 50, y en el lenguaje de los parlamentarios básicamente es estirar todo lo posible. Por eso es que hay un tiempo acotado en estas discusiones. Suena la campanita, le sonó la campanita a Moró y hay que concluir la exposición para que eso no haga que las cosas se aprueben entre gallos y medias noches, como suele ocurrir. Hablando de tocar la guitarrita. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión
Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Interpreto este movimiento como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre. Esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, pibes. Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo, ¿qué se te ocurre? Chori, bombo, pero ¿querés chori, chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori, Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. A veces en una anécdota no está el todo, pero está una parte de ese todo que nos permite componer una idea sobre un personaje. Hoy, 130 años del nacimiento de Juan Domingo Perón. Me resisto a llamarlo el general Perón solamente. Pocho. Juan Domingo Perón. Claro, empecé diciendo eso, ¿no? A veces, si hubiera sido ingeniero, nadie diría el ingeniero Juan Domingo Perón. Si hubiese sido médico, nadie diría el médico Juan Domingo Perón. Pero general parece, y el peronismo lo buscó, la equiparación con San Martín, si se quiere, el caballo blanco, el uniforme, etcétera, que fuera una dimensión mayor, cuando en realidad un general, decía el propio Perón, con tener paciencia y no pelearse con nadie, si empezó como teniente, seguro que se convierte en uno. Dos periodistas españoles, un periodista español le pregunta a Perón cómo está compuesto el electorado argentino durante el exilio. Perón contesta, hay un 25% de radicales, un 20% de conservadores, un 15% de socialistas y un 10% de comunistas. ¿Y los peronistas?, le pregunta el periodista. Ah, no, mijo, peronistas son todos. ¿Es una anécdota? ¿Es un momento de la vida? ¿O habla un montón sobre el modo de concebir la realidad
del hombre que conocemos como Perón. Jorge Bernardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Y Luciano Di Vito, buenas Hola, tardes, buenas Luciano. tardes. Acaban de reeditar a través de Editorial Planeta Las aventuras de Perón en la Tierra, un libro cuya portada les muestro aquí en el streaming de la radio, cuya portada parece imitar una famosa tapa de un disco de los Beatles, si ustedes lo piensan un poquito, sería Perón y su banda de corazones solidarios, o más o menos así, y nos damos el gusto de recibirlos en la radio, de agradecerles el libro. Acabo de leer esta edición ampliada, completa, con un montón de elementos hermosos. Discrepo con algunas cosas de las conclusiones, pero eso no es lo más importante del caso, sino la acumulación de historias, que empezó cuando los dos trabajaban de productores de programas, entre ellos el programa de Felipe Piña en la televisión pública. ¿Cuál es la anécdota preferida de todas las de este libro para vos, Jorge Bernardes? A mí me gusta mucho la del peluquero. Perón llega a casa de gobierno, se entera que hay una peluquería dentro de la casa de gobierno. Eso es el 46. 46. Pero le dice, mire que el peluquero es medio confianzudo, es un poco efusivo. El presidente Perón va a hacerse cortar el pelo, el peluquero efectivamente era efusivo y muy charleta, y le dice, ¿cómo quiere que le corte? General, le dijo en realidad. Y Perón les dijo calladito. Es bueno decir que Un corte de pelo calladito. para el militar que era Perón y para su estilo, cortarse el pelo debía ser una costumbre de una vez por semana, ¿no? Más o menos, claro, era habitual hacerlo. Pero acumula muchas historias, Perón. Ese remate en una palabra. Ese remate en una palabra, es increíble. Ese fue el origen del libro. Una acumulación de anécdotas que íbamos escuchando en distintas investigaciones que hicimos, que terminaban como un one-liner de cualquier comedia que uno se pusiera a escribir. Decía, mirá cómo remataba Perón. Remata Perón. Claro, remata Perón en una baldosa, a veces es en un concepto. Eso que conocemos como a los amigos todos, al enemigo ni piedad, claro. Digamos, es una síntesis tan grande, una elaboración tan importante que a veces si no pensamos que es la punta de un iceberg y que detrás o debajo hay un montón de filosofía y de pensamiento, no nos damos cuenta. Luciano, la tuya, la preferida de todas. Yo tengo dos. Una muy cortita, que es la de la página 89, creo que 89. Era, ¿no? La de Andrés López. Andrés López fue uno de los que subió a la Concagua en su momento con una expedición a subir los bustos de Evita. Lo baja, de Perón y Evita, los baja la fusiladora, y López siempre los quiso volver a poner, para ubicarlo, y se va con Perón al exilio. Cuando lo fuimos a entrevistar, ya era un hombre grande, ya fallecido actualmente, todos los entrevistados teníamos un código con Jorge, que era que para terminar la entrevista le hacíamos dos preguntas. Una era si había soñado con Perón, y la otra, ¿qué consejo recuerda que le dio Perón? Y ahí se terminaba. López soñaba con Perón, como todos los entrevistados que hablábamos, tenían sueños espectaculares, pero cuando nos vamos dice, y el consejo que me dio es muy importante. Y nosotros hace una pausa. Todo esto en el palier de la casa, en el ascensor. Y nos mira y nos dice, el general Perón dijo que cuando yo me esté por tirar un pedo en el lugar, vaya al baño y apriete la cadena así no se escucha. Y nos mira y dice, es un consejo que hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Bien, muy buen consejo. Lo voy a tomar y me lo voy a apropiar. ¿Pero qué? ¿Hace una cosa contraria en la actualidad? A mí me gusta la anécdota del actor y locutor Carlos Santamaría en Olivos. Sí, Carlos fue el gestor, sin saberlo, del libro. Que anotamos. ¿Cuál? ¿Esa la de Santa María? Sí, porque estábamos haciendo otra cosa en el canal y trabajábamos con él. Y estamos trabajando con él justamente, y siempre se hablaba de Perón por algo. Y entonces Carlos dice, sí, yo lo conocía a Perón. Que ese es el disparador que tienen todas las anécdotas. Yo lo conocía a Perón. Yo lo conocía a Perón. Tenía 15 años. Claro, entonces
Yo tenía 15 años, íbamos con un amigo, donde estaba en Gaspar Campos, ¿no? Y veía que él siempre salía a la tarde y le daba caramelos a los chicos, qué sé yo, entonces... Perón convertido en un vecino del barrio. Claro, que también se escapaba con algunos de los que estaban en la enfermería a recorrer la ciudad, los médicos no lo dejaban, y él quería dar una vuelta y se escapaba a veces con eso, ¿no? Entonces, bueno, humanizarlo Santa María dice, bueno, vamos un día con su amigo, van un día con su amigo a verlo a Perón. Y Perón los mira, pero usted está a tomar un whisky a la esquina. No para caramelo. Claro. Es bueno, porque hay muchos Perón en Perón, y el más íntimo, digamos, el no narrado, porque el que se narra es el público, está lleno de sorpresas. ¿Cómo era la rutina en Guardia de Hierro de Perón? Eso es muy interesante. Perón había propuesto como idea de vida: el que duerme siesta se levanta 2 veces con la cabeza lúcida. Tal vez una costumbre militar, y en cualquier circunstancia se levantaba, ¿a qué hora? ¿A las 7 de la mañana? 7 de la mañana. 7 de la mañana. Era muy frugal en sus hábitos, como la mayoría de los militares, digamos. Claro, todo el mundo dice era muy alto, pero... Vida cuartelera, muy alto, sí. Muy alto. ¿Y cómo era su rutina? 7 de la mañana se levantaba. Bueno, ya de grande se fumaba 2 cigarrillos a la mañana, porque es cuando estaba más lúcido, decía él, y después almorzaba un bife con ensalada, cosa muy liviana. ¿Hacía una rutina de caminar? Una rutina de caminata. Depende, de caminata y de lectura, ¿no? Claro. Cuidaba mucho el cuerpo. Cacho Fontana en una anécdota cuenta que cuando lo van a ver con Pinky, ellos bajan por el ascensor y Perón por la escalera, como para mostrarle que él estaba en buen estado. Y Pino Solanas, cuando filmó aquella famosos reportajes. La actualización doctrinaria del peronismo. Contó mucho de esa rutina que tenía Perón, pero claro, tenían que mostrar un Perón que podía volver y gobernar. Ahí en Puerta de Hierro adquiere presencia principal López Rega, que era el portero, el administrador, el brujo. El dueño, sí, pero además de eso era el dueño de los tiempos de Perón. Él habilitaba a Carlos Menem, por ejemplo, no lo dejó entrar. No lo dejó entrar. Pero habilitaba también, lo ayudaba, era una persona de cuidado, pero Perón era un tipo grande. Y entonces le dice Perón a Balbín, llega a decirle, bueno, cuando usted tenga problemas para levantarse del inodoro, vas a ver para qué me sirve López Rega. Es interesante, cuando usted tenga problemas para levantarse del inodoro, va a entender de qué me sirve a mí López Rega. El asunto que el Lazarillo, el hombre que estaba a su diestra, se convirtió más adelante. Crea un entorno, ¿no? Claro, en el fundador de la AAA, que un día terminó matando a los propios. No, y abre puertas y cierra la llegada de alguna gente. El que intercede para que Perón lo reciba es Jorge Antonio. Jorge Antonio, que es ese capítulo nos impresionó muchísimo. El dueño de las finanzas. O sea, si Perón no te atendía, ibas a ver a Jorge Antonio, y Jorge Antonio se arreglaba para que Perón, del que era consejero y además el manager económico, por decirlo de alguna manera, te abría la puerta. No por nada queda afuera después cuando vuelve Perón a gobernar. Es buenos entornos, malos entornos. Es linda la historia de Perón, exiliado en Panamá antes de la etapa en España, y antes de recibir un ofrecimiento que declinó de ir a Cuba, y declinó por razones que son específicas. Cobraba unos mangos en una cantina por sacarse fotos con los turistas, Perón en camiseta, ¿no? Está contado ahí también por los guardaespaldas en ese momento, y sí, hacía presencia en un restaurante argentino, donde intercambiaba la presencia de él y el saludo con los comensales por comida. Esa era la situación económica de Perón en ese periplo que hizo por Centroamérica, y escapándose con muy poco dinero. Isabelita estaba por ahí. Ahí se cruza con Isabelita y con Roberto Galán. Y empieza esa parte que siempre estuvo bajo un velo de oscuridad. ¿Cómo fue que esa chica que bailaba en un club termina siendo la esposa de Perón y luego vicepresidenta de la Argentina? Eso que vos decías de la austeridad se nota mucho en el exilio. Es un exilio más bien miserable. Contra todo lo que se decía acá, que Perón tenía que vivir en una mansión, que la estaba pasando bien, el exilio es miserable de Perón. En los lugares donde vivió, donde estuvo. Cuando decís miserable, ¿te referís a austeridad, a estar más pobre, digamos? López y Landajo nos contaban que fueron los que porque también tuvo otros acompañantes después, que vivían 3 personas en 2 ambientes.
¿no? Y que además estaban la CIA dando vueltas todo el tiempo. CIA, Perón estaba bajo vigilancia estricta, ¿no? Sí. Bueno, hubo 3 intentos y más de querer matarlo. No lo pusimos en este capítulo, en esta reedición, pero sí está en la primera edición, que hay un militar que cuenta sus 3 fallidas veces de matarlo a Perón. Es interesante también que Perón contrató servicios de inteligencia propios, ¿no? Que tenía, sin que el mundo lo supiera, sus propios informantes. Tenía gente que había formado un poco durante su gobierno, que tenía cerca, bueno... Landajo es uno. Landajo es uno, pero no debe haber sido el único. No es el único. Es muy interesante porque eso tiene repercusiones más adelante en la historia. Leonardo Fabio, ¿no? Uh-huh. Fabio cuenta una historia buenísima en el libro, que cuando lo va a ver a Perón le dice que termina un encuentro muy largo. Esto nos lo contó Fabio en el 2008. Y nos dijo, le dice Perón, le voy a dar un encargo muy importante. Una carta. Una carta. Pero es muy importante, le dice Perón. Y le da la carta. Fabio guarda esa carta como si le hubiera dado... Recordemos que Perón está proscripto, está prohibido, el peronismo no puede participar en elecciones, de verdad, era peligroso, la marcha peronista estaba prohibida, no se podía mencionarlo por su nombre y apellido en los medios de comunicación. No se puede decir Perón. No se puede, el tirano prófugo escribía el diario La Nación, por ejemplo, ¿no? O sea, era peligroso portar una carta de Perón. Muy. Y bueno, y entonces Fabio viene con esa carta, todo así como... Un agente secreto. Claro, tal cual. Y bueno, cuando va al destinatario que era la carta, se la da y se da cuenta que eran saludos del general para los muchachos, para los del gremio, todo eso. Ese era el poder de persuasión que tenía Perón. Y le quería probar la lealtad de Fabio también, si cumplía con la misión. Cumplía con el mandato. Con la misión. También era muy Siempre zorro, una misión, ¿no? Perón tiene una obra literaria increíble, o sea, siendo militar, si uno va, por ejemplo, al círculo militar, va a encontrar, no sé, como si fueran todas estas paredes llenas de libros militares de Perón. Técnicos, ¿no? Técnicos, ¿no? De la parte cuando estuvo en Santiago de Chile, cuando estuvo en Europa, todos libros técnicamente militares. Ahí están los elogios a Mussolini de Perón en esos libros. Hubo tales elogios, hubo yo diría un informe más que eso, no hay un elogio. Él era abierto. Cónsul agregado militar argentino en la embajada italiana. Exactamente. Él va a Europa y tenía como misión ver cómo funcionaba lo que después fue el eje, ¿no? Y curiosamente en el informe que escribe dice que el eje va a perder. Uh-huh. El eje Tokio, Berlín, Roma. Roma. Y él, sí, es admirador de alguna forma de la organización de Mussolini. Del Estado. Cierto, del Estado. Tampoco es que fuera un mussoliniano así. No, es interesante porque es parte de su formación y del contexto en que emerge Perón, que es muy distinto de lo que pasa después cuando Perón gobierna. Lo que todo el tiempo tratamos también en el libro es de, ojo, no hay que leer las cosas con las ideas de ahora. Con la sensibilidad de ahora. Claro, con la lectura de ahora, ¿no? Pero, porque nosotros decimos esto sobre Mussolini, sobre Alemania. Y eran contemporáneos. En Estados Unidos había seguidores de Hitler. A montones, sí. Y acá también. Importante, como el padre de Kennedy. Y en la Argentina también. Hubo ministros argentinos de Hitler, el ministro de Agricultura de la Argentina. Se llenó un Luna Park. Sí, ese es el acto más grande de la historia del nazismo fuera de Alemania. Leonardo Fabio le llegó tarde a Perón, cosa que no solía ocurrir, ¿no? Él decía que le había llegado tarde porque le había llegado, que era lo importante. Pero Perón lo esperaba impaciente, que eso es otro dato. Y terminaron hablando más que nada de bichos, de animales. Sí. Bueno, sí. Perón amaba a los animales, eso está inmortalizado en sus caniches. Lo usaba de aduana cuando venía algún sindicalista a pedirle algo, y si no le gustaban los animales, cosa que le pasa a un sindicalista, que se le pega el perro a la botamanga y el sindicalista lo patea. Lo peor que podría haber hecho. Pero no lo recibe. Claro, ¿no? Y tenía una conciencia ambiental y una visión, ¿no?, muy para adelante. O sea, bueno, como un gran estadista. El profesor Romero nos contó una historia increíble de Mario Perón. El veterinario, ¿no? Sí. Él tiene una historia muy, muy, muy fuerte, desconocida por nosotros y creo que por mucha gente, una historia de militancia también.
Y con el zoológico de Buenos Aires, claro, que era el lugar que Perón utilizaba para ir a descansar y que no le jodieran mucho. Imagínate ser Perón en esa época, ¿dónde descansás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Un día con Evita, ¿a dónde vas sin que te rompan las pelotas? Perón iba al zoológico. Iba al zoológico. De paso lo veía al hermano. Almorzar. Hace poco, no está en el libro, pero Mario Perón logra escapar de la fusiladora cuando lo va a buscar. Es el hermano menor. Es el hermano menor que lo va a buscar al zoológico, porque había una casa donde él dormía, inclusive llegó a dormir en la jaula de los gorilas, lo contaba eso. Decía, un gorila amigable, decía. Bien, y con Ava Gardner, su vecina, su vecina en la Gran Vía en España. Claro. ¿Te imaginás la diferencia de ritmo de vida entre el retirado general Perón? Perdón, acá había un gobierno constitucional. Quedó en el medio, sí, había un presidente que se le suele hablar muy bien de él, y yo no voy a hablar mal de acá de Ilia. Del doctor Arturo Illia. Que fue, en cierta forma, un ejemplo de algunas cosas, pero en ese momento hocicó. Bueno, fue presidente sin el peronismo participando en las elecciones. Exactamente, y no cumplió los pactos de liberar a los presos del plan Conintes. Bueno, y entonces Perón llega hasta Brasil y va en cana en Brasil. Va en cana. Lo detienen. Porque había un canciller que había participado en los bombardeos acá en Argentina. Ajá. Entonces es el que lo llama Ilia, el embajador, y le dice, no, está viendo Perón, no puede ser esto. Lo llama Ilia de madrugada y le dice no puede entrar a Argentina. Y ahí el avión se desvía a Brasil. ¿Y en Brasil qué pasa? En Brasil había una dictadura militar. Empezaba la dictadura militar. Entraron al avión, revisaron los documentos, lo detuvieron un tiempo, unas horas, ¿no? Tampoco como para que no estallara un conflicto diplomático, ¿no? Ahora, estos datos que son públicos, no son privados, cambia un poco la historia de la percepción. Es decir, no es que Perón aguantó 17 años en el exilio. Cuando iban unos pocos años de exilio, 9 en total, es la mitad del exilio. Perdón, es la mitad del exilio. Forzó su retorno, aún sabiendo que no tenía las coordenadas a favor. Es la mitad temporal del exilio, si lo analizamos. Hubo varios fragotes entre la fusiladora y el regreso de Perón. Hay todo un capítulo donde contamos de un militar que se mete en una especie de golpe contra la dictadura y después termina llegando a Casa de Hierro sin plata. Es una historia muy... Tal vez la historia más dramática que reflejan esta colección de anécdotas, Jorge Bernardes, Luciano Di Vito, Las aventuras de Perón en la tierra, sea la del cuerpo de Evita en el primer piso del edificio. ¿Cómo es esa historia? Perón había conseguido que le devolvieran el cadáver de Evita después de una negociación larguísima. Eso fue con la logia Propaganda Due. Sí. Qué fuerte cómo se naturaliza todo esto, a veces me da como... Sí. Eso es tremendo porque sobrevuela un pacto de Perón con Lillo Gelli. El jefe de la logia masónica PDUE, que a veces castiga la traición cortándole las manos a los traidores. Al cadáver de Perón le cortaron las manos en el cementerio de la Recoleta después de la Chacarita, años después. Sí. Pero hay un dato que te hace pensar también, que es que Lillo Gelli recibe la condecoración de... La máxima condecoración argentina apenas Perón asume la tercera presidencia. Y cuando a Perón le devuelven el uniforme, porque recordemos que la fusiladora lo vacía militarmente a Perón y después le devuelve las cosas. Y termina siendo teniente general y no general como era. El pacto decía que la PDUE se había adueñado de eso y le pedía cambio a Perón de cuerpo de Evita. Y el trato es, nosotros te devolvemos el cuerpo de Evita, pero nos vas a tener que dar cuando llegues al gobierno el manejo de la política exterior. No es menor el asunto de que además le dicen a Perón, si usted quiere el cadáver de Evita, yo en 2 días le traigo acá el cuerpo. Exactamente. Es decir, se lo conseguían. Es posible que el cadáver de Evita, enterrado en un cementerio clandestinamente y sin nombre, estuviera en manos de una mafia llamada la PDUE, y que lo tuvieron siempre ahí y esperaron el momento exacto para hacerlo. Una mafia necrofílica llena de violadores. Imposible de pensar peor. Pero es interesante que alguien va a la residencia y le dice, che, el cuerpo de Evita está acá en el primer piso, ¿quieren venir a ver? El cadáver de Evita. Exactamente, cuando hacen eso le devuelven... Y está Isabel ahí. Lo curioso de eso, que es lo que te hace desconfiar del pacto, es que va el enviado del gobierno argentino a ofrecer el cuerpo de Evita como
algo de la negociación para que Perón vuelva a la Argentina y que está todo más o menos bien. Es muy raro la melange que se da ahí entre Lillo Gelli, Sandro Pertini, el presidente socialista del Partido de Italia. Exactamente. Es imposible no pensar por qué no hay ningún libro sobre Lanuse. Porque yo veía toda esta trama que se arma en esa época y digo, nadie escribió nada sobre Lanuse. Nosotros acudimos a la bibliografía porque los testimonios que teníamos, mucha gente no lo quería dar en un grabador. De hecho, también nos pasó con el doctor Cosio. Tenían miedo. Claro. Cosio nos contó, nos costó un montón. Cosio, médico personal de Perón, que es el que nos dice que cuando llega por primera vez a Argentina tiene un infarto. Y que estaba casi que condenado cuando Perón volvió a la Argentina a morir por los inviernos húmedos de la ciudad de Buenos Aires, que en el clima relativamente templado de Madrid, el cuerpo de Perón, que además tal vez había mentido un par de años la edad, etcétera, etcétera, y no era exactamente porque él manipuló un poco la para misma entrar edad al ejército. Exactamente. Tal vez en Madrid hubiese vivido más, pero venir a la humedad y el frío del invierno porteño era casi que un certificado de muerte. Eso dice Cosio. El doctor Puibert, que contactó con Cosio, le dice, si Perón se queda en España va a vivir bastante más, si vuelve a la Argentina va a morir en 6 meses. Era un secreto a voces, por otra parte, en el entorno de Perón en los últimos meses de su vida, que estaba aconteciendo lo que iba a pasar, un lento deterioro de su salud que iba a incluir su propia muerte. Por eso es interesante también el accionar que se da en el entorno de Perón en ese momento, y el tironeo para que por la vicepresidencia. Claro, para que la sucesión quede en manos de la vicepresidenta, que a su vez es manipulada por el ministro de Bienestar Social. O sea, Isabel Martínez de Perón y López Rega terminan siendo herederos de Perón, más allá de la voluntad, suponemos, de una parte de él mismo, ¿no? Y también el fracaso de lo de Balbín y Perón. Claro, recién hablábamos de eso. Por eso es muy interesante hacer una correcta comprensión de la lectura histórica, ¿no? De lo que nos pasó como movimiento, porque si no, eso también se tiende a repetir, no hay que olvidar y no hay que hacer lecturas erróneas. Es interesante que aquella consigna de los Contreras, hoy los llamaríamos los gorilas, de muerto el perro, muerto la rabia, fracasó rotundamente. Muerto Perón, no murió el peronismo; muerta Evita, no murió la llama simbólica de la revolución; muerto Néstor Kirchner, no murió el kirchnerismo; y muerto técnicamente el peronismo electoralmente, el peronismo siempre resucitó. Así lo hemos visto a través de 80 años de historia. Gracias por haber venido a la radio a contar. Este es el libro, para los que están viendo el stream y para los que están escuchando, lo pueden conseguir, ¿no? En cualquier librería. Jorge Bernardes y Luciano Di Vito, Las aventuras de Perón en la Tierra, Editorial Planeta. Perón hincha de Boca, no hay dudas en eso, ¿no? A pesar no hay de que dudas, hay dudas. No hay dudas. Bueno, está bien. Perón hincha de Boca, pero inaugura el estadio Juan Domingo cilindro, Perón en el cilindro de Avellaneda. Claro. Racing campeón 49, 50 y 51. Cereijo, ministro de Economía, hincha de Racing. Pero le dice a Cereijo, no está en el libro, le dice a Cereijo, pero qué boludo, no hicieron la pista olímpica cuando inaugura la ¿en serio? la ¿Le cancha dijo de eso? Racing. Claro, Sí. cuando la vio, dijo, acá podríamos haber Porque hecho... Sí, era perfecto. Hubo todo un tema con la idea del Mundial, que Argentina no va, y los Juegos Olímpicos y todo eso. El Mundial del 50. El Mundial del 50, que Argentina no va, bueno, eso es otra cosa. Tampoco va al 54. Exactamente. Entonces, Argentina, Buenos Aires tiene un tema con los estadios y sale el de la cancha de Racing, que el mástil hecho por el arquitecto refleja la hora de su nacimiento. Si se fijan. Eso no sabía. ¿En serio? En serio, un poco ego trip el tipo, pero bueno. Pero pasa eso. Cuando Perón inaugura el estadio le dice, qué boludo, se olvidaron la anillo olímpico. Es muy interesante toda la historia de Perón, y no es para abordar ahora, y el deporte como un símbolo de la Argentina potencia. Si Argentina hubiese participado en los mundiales 50 y 54, tal vez la cantidad de títulos de Argentina sería mayor, pero ¿quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Cuando Juan Manuel Fangio... Una ucranía es eso, ¿no? Sí, sería una ucranía. Cuando Juan Manuel Fangio fue campeón mundial de Fórmula 1, Fangio tenía una alianza con los sectores más conservadores de Balcarce y de la provincia de Buenos Aires al mismo tiempo. Perón
tomó la causa, construyó el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, trajo la Fórmula 1 y terminó potenciando la carrera de Fangio, seguro de que era una publicidad andante de la Argentina, y en eso se convirtió Fangio durante su carrera. Más allá de lo que el mundo diga sobre Fangio, y son muchas las cosas que se dicen, el quíntuple campeón de Fórmula 1 funcionó como un abanderado de la Argentina, lo mismo que Delfo Cabrera, el deportista que ganó en 1948 por única vez la maratón olímpica, o tantos otros. El Mundial de Básquet. El Mundial de Básquet, Pascual Pérez, campeón del mundo, que entronizados por el peronismo como símbolos de una Argentina posible, funcionaron para adentro como un ejemplo de que también hay que hacer deportes para poder saber vivir bien, nada más y nada menos. Que no era futbolero, porque le Era esgrimista. Era esgrimista, si lo pensamos como buen militar, era esgrimista. Jorge Bernardes, Luciano Di Vito, el libro es imperdible, Las aventuras de Perón en la Tierra, Planeta lo editó. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Roberto Caballero está en AM530. Está en línea el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, para consultar, porque a Esper le están pidiendo explicaciones los propios, ¿no? Así como ayer hubo una mayoría en la comisión de presupuesto que le dijo a Esper que no merece nuestra confianza y tiene que salir y ser removido de la presidencia, yo estoy convencido de que va a haber una mayoría en el recinto que lo va a correr a Esper de la comisión de presupuesto. No solamente es un desprestigio para la Cámara de Diputados, sino que principalmente es un desprestigio para la comisión de presupuestos que él mismo preside, ¿no? A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal, somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana.
No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...15 y 28, Pablo Hacker, ¿qué dice acá en el cartelito que me pone la producción? Me tengo que poner unas anteojos. A ver, Dice, publicidad no tradicional, yerba mate la buena. PNT dice, ¿no? Yerba mate la buena, entonces, como no hay mejor yerba que yerba mate la buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y precio, elaborada con palo y poleo, siendo libre de gluten. Con yerba mate la buena, tomá mate y seguí escuchando la 530 para el mejor mate, la mejor yerba. Tomá de la buena. Y si es de la buena, el mate está garantizado. Nos vamos rumbo a usted, señor. Excelente, como les habíamos prometido... Espere. Nos vamos rumbo a usted, señora. No me hago los rulos. Ya te iba a corregir, no me hago los se rulos. hizo los rulos Hacker, pero yo tenía mi nota en puerta, así que es con la señora que vamos a hablar y también con otra señora a la que le damos la bienvenida ahora, porque acaba de estrenar su ópera prima, La Noche Sin Mí, pero ha trabajado en más de 200 películas y en 18 series nacionales. Es realmente una indispensable del cine nacional. Bienvenida María Laura Berch a la M530, a la Radio de Madres, a la Somos Radio. Pablo Hacker, Carlos Polimeni y Marina Glesser, te saludamos. ¿Cómo andás? Bien, qué lujo. Ay, el lujo es qué nuestro. Qué lujo esta mesa. María Laura Berch, qué orgullo que hayas hecho una ópera prima y que tengas de protagonista a esta Natalia Oreiro, tan, ¿cómo puedo decir? Profundamente actoraza, porque en estos últimos trabajos, La Mujer de la Fila y La Noche Sin Mí, hace un despliegue dramático insoslayable, o sea, espectacular. ¿Qué pensamos de esto? Sí, la verdad es que fue un lujo, fue fundacional para el proyecto, para nuestra película que estrenamos mañana, que estamos muy entusiasmadas con Laura Chebrando, la codirectora. Y también el momento de Natalia como artista, como en su búsqueda personal, profesional, con un nivel de generosidad y una humanidad tremenda, entregada al relato. De hecho es coproductora con nosotras de la película, también porque quería explorar con mucha libertad, ¿no? La temática. Entonces eso también cambió rotundamente el proyecto. Qué lindo esto que contás, porque la película aborda un universo profundamente femenino y tiene una codirectora y tiene una actriz también coproductora y es un universo femenino también. ¿Querías que esto sucediera en el ámbito de las pocas veces que tuvimos la oportunidad en una industria tan patriarcal a la que pertenecemos hace tantos años de exponer estas voces, de que se pudieran, esto decís, expandir? Sí, era cuando Lau trajo el proyecto, porque es un guión de Laura, queríamos poder abordar esta temática sin dejar de reflexionar junto con el varón, ¿no? Uh-huh. Era como algo que nos parecía importante también. Laura dice algo que a mí me gustó mucho cuando trajo el proyecto, es: nosotros somos una generación, y tú lo sabes también, que abrazamos muchas luchas en la calle, hemos caminado mucho y le hemos puesto el cuerpo, la voz a muchas reflexiones que hemos dado desde el género, pero que después cuando llegamos puertas adentro de casa es mucho más difícil de dar esa reflexión en casa, con los propios y con una misma. Entonces nuestra película está parada en ese lugar. Por eso también sentíamos que al varón no lo podíamos dejar afuera de la reflexión. Es muy interesante lo que decís, María Laura Berch, muy interesante, porque la película habla de ese encierro más intrafamiliar, ¿no? De algo que está naturalizado y que se puede dar para el cuestionamiento de los derechos sociales o de las crisis culturales y económicas y políticas, pero que después se sigue solapando esa realidad dentro de lo que está estipulado para la mujer en su rol, ¿no? De madre, de hija, de esposa.
Sí, porque no te olvides que también nosotras fuimos criadas en un mandato donde la elección se sostiene, donde la culpa forma parte de las elecciones, donde barajar y dar de nuevo cuesta mucho. Entonces, de repente, sentíamos que era de nuestra parte importante podernos parar en la pregunta, ¿no? No tanto en cómo se resuelve. Porque el cómo se resuelve ahí pasa a ser en lo individual y lo colectivo, ¿no? Nosotras traíamos como la inquietud de la pregunta, ¿qué haces cuando el cuerpo empieza a sentir que ya no es el lugar, que no estás cómoda, que hay algo que te supera, pero que la cabeza todavía no lo llega a organizar como discurso? Que no lo puede decidir, que no puede dar ese paso, pero que el cuerpo sí es una pulsión y el cuerpo ya no tiene más forma de codificar. Es repotente, la película es recontradramática, te lleva a lugares bastante incómodos y te interpela de cualquier forma, seas quien seas, pienses como pienses. Y hay algo en esa búsqueda actoral de Nati Oreiro que, repito, en La Noche Sin Mí, estamos hablando con María Laura Berch, que codirige con Laura Chiabrando esta película, y también en La Mujer de la Fila una gran profundidad en su despliegue y versatilidad actoral, tanto en Eva como en el personaje de La Mujer de la Fila, que también trabajaste, ¿no? Ahí con ella. Sí, ahí está acompañando a Benjamín. Nosotros ya habíamos trabajado los tres juntos en Infancia Clandestina, repetimos equipo en la dirección de casting, en el coaching de la película. Y sí, hay algo que también, bueno, es una madurez también de Natalia, sobre todo en la manera de abordar los materiales. Me parece que eso ha hecho un cambio enorme, Natalia, con una generosidad y un arrojo que que está muy deseosa de que le pasen este tipo de cosas, y eso está buenísimo. La carrera también. Qué bueno, en esta inmensa trayectoria que tenés, María Laura, porque has sido directora de infinidad de castings, ¿no? De infinidad de películas, muy acertados, muy asertivos en esas propuestas de paleta, ¿no? De colores actorales para contar esas historias, y hoy devenida en esta actriz, en esta directora que dirige su ópera. Actriz retirada, ¿no? Bueno, en tus comienzos fuiste una gran actriz que hiciste todo este camino pim pum pam, pero ahora sos una directora, tenés tu ópera prima. ¿Cómo te ves, en esa dualidad, ¿no? De que sos coach, que ahora está en esta industria que se está como, no sé si decir digitalizando o viste que está bastante cambiada? De hecho, estamos viviendo esta crisis en nuestra propia, ¿no? La nuestra propia, sí, total. Mirá, me encuentro en que tuve como dentro de esta ola una posibilidad de hacer una película junto con Laura, junto con Tarea Fina, que es una productora que queremos mucho y que siempre apoya las óperas primas, que sabe darle un valor, una identidad, Juan Pablo Miller. Sí, totalmente. Alterna Media, que es una productora de la cual yo soy socia también, productora junto con Joaquín Romero en Uruguay, y Nonstop como una productora que también nos abrazó y fue muy generoso en esto de una búsqueda autoral. Creo que tuve un inmenso privilegio de poder hacer una película con la libertad con la que la pudimos hacer, y creo que lo que nos apena es perder voces, ¿no? En este momento del cine. Por eso, si vos me decís cómo te ves como directora, creo que me vi como ante ante una oportunidad que trajo Laura a la mesa para que yo dirija, y de hecho codirigimos, que después de tantos años de set no era algo que yo ambicionaba, no decía, bueno, yo quiero ser directora. No, creo que yo lo que gozo, en lo que disfruto es en encontrar el puente correcto entre la fortaleza del actor, la actriz, sea infante dentro de la infancia, o sea, un actor o actriz que naturalmente se acerca al proyecto, y el deseo de alguien que tiene una película que ha caminado años con esa película. Sí. Yo en ese puente soy feliz, o sea, no es que... Lo haces muy bien, se nota, lo haces muy bien. No es que necesitaba... Bueno, pero ahora ya sos directora, ahora que ya está. Igual parte de la academia ya eras, y trabajo había un montón. No, es cierto eso que decís, y que nace esta nueva voz en vos, María Laura, pero también es cierto que se pierde la oportunidad de muchas otras voces de ese cine independiente que obviamente
obviamente en una industria pujante como la que teníamos y devastada hoy por esta falta de política de promoción y defensa y protección de nuestro cine, ¿no? Supongo que sabés qué está pasando en la ENERC y lo que está pasando con Inca, supongo que estás toda enterada. Sí, no, y además que, bueno, somos parte, somos los mismos, las mismas que nos formamos en el hacer. Yo creo que hay algo de eso que es lo que hoy todavía no tenemos real conciencia, y los espectadores, nuestro público, que es a quienes también nosotros les hablamos, no hay una real conciencia de lo que eso significa. Del valor cultural, decís, de lo nuestro. Sí, pero que también es algo que hoy necesitamos la práctica para que en el futuro se vea. O sea, no es solamente porque hoy es en el presente, ¿no? Sino que perdemos espacios y en el futuro se va a sentir realmente ese vacío. Ese vacío. Pensá que yo me formé como profesional haciendo. Yo vengo de una formación teatral y una práctica netamente audiovisual, cinematográfica. Entonces, es un camino que tuve, creo que de mucho trabajo, pero muy privilegiado en los compañeros y compañeras que me tocaron como líderes de proyectos y bueno, eso fue en la variedad que consiguió. Tenerte que encontrar con una voz como la de Celina Murga, la de Paula Hernández, la de Julia Solomonov, la de Anaí Berneri, la de Diego Lerman, la de Pablo Giorgelli, Ariel Rotter, son voces hermosas todas, las quiero, toda esa gente querida. Y que necesitas que ellos sigan en ese modo de producción, porque en esa producción van encontrando su voz propia, van encontrando la cultura, van encontrando eso, sobre todo su trascendencia en el tiempo. Y eso lo dio la práctica, en mi caso lo dio la práctica, entonces me apena, no sé ya qué palabra usar, pero me apena como esa pérdida del espacio de la práctica, ¿viste? Nosotros tenemos actores, actrices de un talento inmenso y hoy no tienen donde practicar el lenguaje audiovisual. Claro. Formal. Muy, muy clara, muy clarísima y muy potente. Mañana se estrena. Yo tuve la dicha de ella, yo la vi, perdón, la coronita. Mañana se estrena La Noche Sin Mí. Se estrena en los espacios. ¿En dónde se estrena? ¿El Gomón? ¿En dónde? En muchos cines, en el Cine Capodelfia, estrenamos en Belgrano, en Palermo, en muchas salas. Por suerte, hemos tenido como un espacio muy amoroso de recepción de la película. Y un poco la invitación es que es una película sensorial, es una película que tiene una duración breve a propósito porque necesitamos hacer esta experiencia contundente. Y nosotros invitamos a las salas de cine, pero también no solo por la situación del apoyo al cine nacional y lo que implica para nosotros que el público se acerque el primer fin de semana, sino también porque en este caso, en esta película, creemos mucho que la experiencia es realmente individual, pero que cobra sentido en lo colectivo. Que de estos temas y de la forma en la que nosotras los queremos invitar a pensar la película y de lo que va la película y de lo que le pasa al personaje de Eva, que es Natalia Oreiro, lo vamos a conseguir de manera colectiva también. Por eso la invitación a hacer la experiencia cinematográfica en una sala de cine. Hermoso, hermosa invitación, es hermoso ir al cine, es hermoso nuestro cine nacional, así que todos y todas este fin de semana a ver La Noche Sin Mí de María Laura Berch, con quien estamos conversando, que la vieron en un montón de películas sin saber que la estaban viendo a ella misma y a su trabajo. Te queremos agradecer mucho, te deseamos lo mejor este fin de con la peli y lo que sigue para adelante. Muchas gracias por este espacio, gracias por el espacio del cine y una emoción estar acá con ustedes. Nos vemos pronto, María Laura, ¡mua! Beso grande, chau, chau. Bien, hermosa nota, ¿eh? Así me gusta, con optimismo, con fe, con coraje, con deporte. No. ¿Qué dice? Además vestida de naranja. ¿Qué dice? Recién me dijeron, está vestida de Scioli. Exactamente. No, naranja Scioli. Bueno, tengo un topsito de flores. Pero es una broma y tiene que ver con el contexto del todo. 130 años atrás nacía el general Juan Domingo Perón, un día como hoy. Somos Radio. AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Después del abuso sexual. Relatos de tratamientos psicoanalíticos. Un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Soy Leo, vivo en Zárate y los escucho por la radio común y corriente. Me alegra muchísimo que la 530 tenga la potencia que está teniendo. Viajo mucho y escucho la 530 desde el auto, por lo menos en un viaje a Tandil, que lo hago seguido, se escucha perfectamente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori, chori? El gran compañero Tití Longhi estrena su obra de teatro Chori, chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori, chori. AM 530. Somos Radio. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? 15:46 en el marco de la campaña de este año de nuestro espectáculo de Radio Café Concert, La Patria no se vende. Lo que viene es una función especialísima en homenaje al 17 de octubre en el Club Atlético Fernández Fierro en el centro de la capital federal. Lo digo yo, Carlos Polimeni, un humilde servidor. Estamos compartiendo en el streaming de la radio el flyer, donde se nota la presencia de los invitados especiales, Florencia Dávalos, Hernán Lucero y Moscato Luna, en este show en específico. Celebramos los 80 años del 17 de octubre, el domingo 19, en un espectáculo con puerta a las 13 y comienzo a las 14. Le agregamos un montón de elementos para virar el sentido general hacia una celebración de aquella
Revolución Pacífica. Y como el 19 es el Día de la Madre, nosotros homenajearemos a las madres. Ejemplo de coraje y combatividad. Y en los tiempos que algunos piensan distópicos, otros oscuros, pero que preludian que vendrá un amanecer y una vida mejor, nos parece buenísimo compartir con tantas y tantas personas que se acercan con buena fe y con ganas de ser parte nuestras ideas al respecto. Así que en Alternativa Teatral se consiguen las entradas. Si ingresan a Alternativa Teatral, busquen la posibilidad de comprar 2 o 3 o 4 con precios con descuento. Porque al fin y al cabo lo más importante es estar juntos los que podemos juntos estar. A las 15:48 nos vamos rumbo a la propuesta de Pablo Hacker. Tiene al economista Juan Valerdi esperándolo, señor Hacker. Así es. Bueno, decidimos llamarlo a Juan Valerdi porque en estos días, mientras Caputo está, como hablábamos antes, en Estados Unidos buscando este apoyo de Scott Bessent y Kristalina Georgieva del FMI dice que le hace falta más esfuerzo todavía a los argentinos, pero también dice algo inquietante que es la gente tiene que apoyar este plan de ajuste. O sea que yo leo entre líneas, hay que esperar a que pase el 26 de octubre. Traeme resultados, papi. Pero Traeme llega resultados. al 26 de octubre, si Bueno. quedan 700 millones de reservas para pisar el dólar en flotación de bandas. Para eso tenemos a Juan Valerdi en línea. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Acá Carlos, Pablo y Marina, te saludamos en la tarde de la 530. ¿Qué tal, Carlos, Pablo, Marina? Un placer hablar con ustedes en la querida 530. Bueno, Juan, bienvenido. Juan es economista, además es magíster en finanzas públicas, así que es un gran entrevistado para preguntarle qué está pasando con estos momentos tan complejos en relación a la falta de dólares, la búsqueda de esos dólares, el rol del FMI, pero principalmente con un rum que empieza a verse desde algunos economistas amigos del gobierno ligados a una posible dolarización. ¿Esto es algo real? ¿Es algo que puede llegar a ocurrir en estos momentos, Juan? Bueno, primero, antes de entrar al tema de dolarización, si todo el equipo económico está hoy en Estados Unidos, puede ser dos cosas. Una, están desesperados. Dos, el plan B de ellos es quedarse allá, cosa que no les molestaría mucho porque siempre están mirando para volver al norte, que es de donde vinieron y donde tienen sus contactos para hacerles hacer plata a los fondos de allá. Segundo tema, enganchado con eso, el tema de la dolarización no es solamente una cuestión de supuesta estabilización económica, macroeconómica y demás, sino también facilitar dos cosas fundamentales que se intentaron facilitar a fines de la convertibilidad y hacer una dolarización, y por suerte se evitó, entre otros Remes Lenikov, mi ex profesor de la facultad, ex jefe de mis jefes, ministro de Economía de la provincia de Mal, lo evitó como ministro de Economía de Duhalde, porque la dolarización implica varias cosas, pero dos de las más importantes para los factores de poder que hoy están empujando a Milei es, te facilita enormemente la fuga de capitales permanente para siempre, porque es muy difícil evitar que se fuguen capitales en la misma moneda en la que se manejan cotidianamente. Y esto, perdón que te haga una pausita, esto en una Argentina que se fugó una cantidad de dólares impresionante, sería aún más una aceleración en esta tendencia con más de 400.000 millones de dólares fugados desde el 76 a esta parte aproximadamente. El último cálculo que fue de quien presidía el equipo económico o integraba un equipo económico en el cual yo estaba, que era Jorge Gallero, era 450.000 millones de dólares en poder de algunos miles de argentinos en el exterior. Wow. Eso se hacía en el Centro de Estudios Cefidar. Pero esto no es que lo aceleraría, porque en realidad la aceleración de la fuga tiene que ver a veces con factores políticos y con factores no solamente de que esté facilitado, porque de hecho en realidad en promedio casi siempre se van 20.000 millones de dólares por año, esté prohibido o no enviarlos, aun cuando apretás un botón van 20.000 y cuando tiene que ir por las cuevas van 20.000. Por las cuevas quiere decir, incluye a grandes bancos internacionales que se dedican a eso, ¿no? Claro. Pero digo, lo que le asegura es que sea para siempre, porque es muy difícil salir de una dolarización. Por eso Correa no pudo salir de la dolarización de Ecuador, que por cierto Cavallo fue uno de los que le ayudó a implementar. Sí, recién lo que recordábamos, ese episodio justamente. No pudo salir, o sea, incluso con Correa
No lo intentó. No lo intentó porque si vos intentás salir de una dolarización después de algunos años, o incluso en el caso de que en la Argentina ocurra después de algunos días o meses, te puede llevar puesto una hiperinflación porque nadie sabe cuánto valen las cosas. Claro. Porque antes de la hiperinflación, en el momento que se implementa, digamos, en el momento 0 más 1 minuto, cambian un montón de cosas. Y ahora no me voy a dejar de terminar esto sin decir cuál es mi hipótesis de lo que podría pasar en la Argentina. A ver. Lo segundo, aparte de la fuga de capitales, es la remisión de utilidades y dividendos de las empresas que son como si fuera la fuga legal. Claro. Y que ahora tienen 8.000 millones de dólares retenidos porque para hacerse de dólares tienen que ir al Banco Central. Claro. Como el Banco Central no tiene dólares, cuando abrió el cepo lo abrió para las personas físicas, pero no para las empresas, personas jurídicas. Y le dijo recién 2026. Milei amagó hace poco con que les dejaría enviar esos 8.000 millones antes de enero del 2026 si le daba guita al tío Sam, pero como el tío Sam le manda tweets y no plata, por ahora está en veremos, ¿no? O sea que Y en lo este caso, tercero- sí, dale. sí. Lo tercero sería. No, decime. No, cuando vos decís que digamos, en el segundo caso sería que se podría aumentar justamente el giro de dividendos o lo que se llama la elusión fiscal, o sea, la posibilidad de hacer rulos. No, es otra cosa eso. Una cosa que me faltó explicar. Si vos tenés dolarización, no podés tener trabas al movimiento de capitales. Okay. O sea, no es inconcebible. Si tenés la misma moneda que Estados Unidos, además de que por cuestiones que tienen que ver con la forma en que se implementaría una dolarización, eso es inconcebible, el FMI y Estados Unidos te tienen que proveer de dólares permanentemente como prestamista de última instancia, que ahora de alguna manera lo están siendo, pero no con un compromiso absoluto. Claro. Entonces, si vos tenés dolarización, estoy dando por implícito que tenés absoluta libertad de movimiento de capitales hacia y desde la Argentina en todo sentido, financiero, económico, de utilidades y dividendos y demás, ¿correcto? Está clarísimo. Es imposible pensar una cosa sin la otra, es como decir, me aíslo como Cuba, pero al mismo tiempo tengo el dólar. Y no se puede. Claro. Si tenés el dólar, estás abierto, envaselinado. Y ahí viene el tercer punto. El tercer punto es, Estados Unidos está desesperado por tener un socio importante en Latinoamérica. Hay 3 grandes países en Latinoamérica que son Brasil, México y Argentina. México juega su juego y va y viene con Estados Unidos, pero se le planta, en ese ir y venir no es un felpudo. Brasil está recontraplantado y es uno de los fundamentales de los BRICS, y de hecho es el que nos abrió la puerta para que entráramos en enero del 2024, Dijimos para los que no. BRICS, y Milei dijo que no. Nosotros no, Milei, ¿no? Que Sí, para sí, mí claro, es verdad. no es un nosotros. No nos O sea, incluye a todos. todos ni al estos Congreso. días, cuando escuches una buena noticia para Milei Caputo, mala noticia para los argentinos. Está bien, Y cuando eso- escuches una mala noticia para Milei, también a veces es mala noticia. Una remera que diga. Tal cual. Entonces, Estados Unidos necesita un felpudo absolutamente incondicional en Latinoamérica que sea relevante, y por eso el tuit de Trump y el tuit de Besen, y por eso aparentemente podría llegar a bancar a la Argentina para que dolarice, poniéndole algunos miles de millones, un swap, porque también tiene sus internas en Estados Unidos, está complicado. Tampoco está O sea, muy está en contento, guerra. ¿no? Hoy en Twitter llovían las críticas, poniendo imágenes incluso de Milei en el Movistar, llovían las críticas diciendo a esta persona a la que le estamos regalando 20.000 millones de dólares. Internamente creo que tampoco es tan sencillo para Trump explicar esta decisión. Pero porque Trump está con el mismo cantito desquiciado del no hay plata en Estados Unidos, y de Claro. hecho está con el shutdown del gobierno, que quiere decir que destruye un montón de actividades, que dice no hay plata, no me da el Congreso plata, se paralizan, se paran desde actividades relativamente superfluas como los parques hasta actividades fundamentales como la salud. La salud pública. Todo, claro, es como si acá sacaran a todos los contratados y los echaran de golpe a todos los contratados de toda la administración pública, o los cesantearan y demás. Bueno, si Entonces, pudieran hacerlo lo harían, ¿no? En este caso, pero sigamos adelante. Si después de las elecciones, si las ganaran, seguramente. Antes de las elecciones no lo creo, porque todavía están medio débiles para hacer eso. Sí. Si no, ya lo hubieran hecho, no tengas duda. A Sturzenegger ganas no le deben faltar, porque Milei al lado de Sturzenegger es moderado. No sé si la gente lo sabe, pero lo conozco bien porque vivía a 4 cuadras de casa. Bueno, entonces, la tercera sería ser una especie de apéndice absolutamente incondicional y que no puede eyectar de ser apéndice de Estados Unidos. Si vos estás dolarizado, no podés llevarte mal con Estados Unidos.
Te hago una pregunta acá. Hay 5 o 6 países en el mundo, ¿no? Timor Oriental, Micronesia, digamos, Ecuador. Seríamos parte de un club poco selecto de países que entregan absolutamente su soberanía económica, política, bueno, todo, digamos, le entregan sus decisiones. Y te quiero preguntar, porque nos queda poco tiempo. Espera. Sí, dale. No son 5 países. Contame. Un país que es Ecuador y que la está pasando muy mal. De hecho, en estos días tiene manifestaciones muy importantes en contra del gobierno, que es neoliberal, y está contra las cuerdas hace mucho tiempo, gracias a que está dolarizado. Salvador, que es un país muy chiquito y no es comparable con Argentina, y que hizo ahora lo de las criptomonedas, y el Bitcoin, el presidente actual que tiene, que es un caso muy particular, y los otros no se pueden llamar país, no se puede territorios, pero no existen. Claro. No, pero no digo como falta de respeto, digo, no podés compararlo con la Argentina, no es comparable. Que es pero 40 y pico millones y desarrollo medio, con industria, con totalmente. Incluso no se podría comparar la Argentina con Uruguay o Chile, que tienen una solución que es totalmente distinta. Importan todo lo que consumen, que sea industrial, y exportan cosas primarias. Y esta es la pregunta, pues nos queda muy poco tiempo, pero ¿es posible esto que estamos escuchando? ¿Es posible que, por supuesto no estás en la cabeza ni de Milei, ni de Sturzenegger, ni de Caputo, pero es posible que estemos yendo hacia eso, hacia una dolarización como salida posible, quizás, electoral, como un golpe de efecto? ¿Eso es posible que suceda en Argentina? Como salida electoral no, pero sé que tenemos poco tiempo, así que te lo voy a decir de manera contundente. Este gobierno y el gobierno actual de Estados Unidos, a diferencia del 2001-2002, se cagan en la institucionalidad. Claro. Y se cagan en el Congreso. Y si este gobierno se ve contra las cuerdas y Milei quiere hacer un último esfuerzo por el tío Sam y por Donald Trump, es capaz de sacarlo por decreto y de un día para el otro cambiar todo lo que son pesos por dólares a la cotización que sea, que no va a ser 1.500, 3.000, 5.000, 2.500, no importa, pero va a destruir el poder adquisitivo y va a dejarlo cristalizado. Y después que venga el Congreso a revertir eso. Que alguien se anime a revertir eso una vez que está hecho consumado, ¿cómo haces? En otros momentos había un respeto a la institucionalidad en la Argentina y en el mundo. Hoy, Estados Unidos le importa 3 carajos la institucionalidad, igual que a Milei. Así que tranquilamente lo pueden hacer por decreto para dejarnos abrochados con Estados Unidos y también, antes de irse, firmar alguna cosa que haga que la base de Ushuaia sea de Estados Unidos. ¿Sí? A ese nivel estamos discutiendo. Y tranquilamente lo podrían hacer. Hace 4, 5, 8 años te diría, no creo que sin pasar por una ley nadie le crea que se pueda sostener. Bueno, sí. miedo total con lo que está diciendo, porque estás confirmando un poco que estos rumores que están recorriendo diferentes espacios, podría ser algo posible en la cabeza de Milei. Juan, tenemos ya que ir cerrando, pero vamos a ir hablando, pues estos días este va a ser, creo yo, uno de los temas centrales. Además hay que ver qué es lo que trae Caputo de Estados Unidos y qué termina pasando con el fondo. Así que muchas gracias por esta comunicación. Para cerrar, sí. Y para que no te quedes preocupado, sí. Estas cosas es imposible hacerlas en absoluto secreto. No, así que claro. Antes de que haga eso, por ahí sale el rumor y se filtra y el gobierno lo voltea a Milei y le hace un juicio político express o hace algo para que se vaya. Bueno, tranquilamente. Juan. Si hay alguien en el Congreso que quiera ponerle frente a Estados Unidos. Si no, estamos fritos. Me quedo un poco más tranquilo entonces. Gracias, Abrazo, nos vemos. Un abrazo. Que no panda el cúnico, que y no pan del cúnico, Carlos, escuchando esto, pan del cúnico, sí. No, así nos quieren, asustados, y tenemos que estar convencidos. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, Carlos, hasta mañana, Pablo, y hasta a toda mañana. la gente, gracias por estar ahí. Un día de miércoles en el Congreso, mañana un jueves valiente en Plaza de Mayo. Los días que no vuelven.